Muy buenos días. Les doy la bienvenida a otra clase de economía, reafirmándoles que para mí es un placer saludarlos. Espero que se encuentren sanitos y felices en sus casas. Bueno chicos, hoy vamos a seguir con el tema referente al sector público. Para comenzar, me gustaría leerles algunos fragmentos de una noticia publicada en mayo de este año. Veamos su titular. Piñera dice que la política fiscal está al límite y confirma que evalúa veto presidencial tras rechazo al proyecto de ingreso familiar de emergencia. En la oportunidad, el mandatario nacional reconoció que desde el gobierno han hecho un esfuerzo fiscal gigantesco. Tras una extensa reunión con más de 10 alcaldes, en donde se anunció un paquete de apoyo a las municipalidades, el presidente Sebastián Piñera abrió un paréntesis para referirse a la posición fiscal de Chile y enviar así un fuerte mensaje al Congreso tras el rechazo que sufrió el proyecto de ingreso familiar de emergencia. Desde el Palacio de la Moneda, el mandatario nacional, si bien reconoció que desde el gobierno han hecho un esfuerzo fiscal gigantesco, fue claro en señalar que el fisco no tiene una capacidad infinita y que está llegando al límite de lo que se puede hacer responsablemente. Lo dicho por el presidente se enmarca en un contexto en el que los parlamentarios de oposición acusan de insuficiente el esfuerzo fiscal del gobierno en las iniciativas sociales para enfrentar la crisis. Bajo esta lógica, envió un mensaje a los parlamentarios y les pidió no dilatar más la discusión legislativa y actuar con responsabilidad. Reafirmó que desde el gobierno harán todo lo posible para sacar adelante esta iniciativa hasta convertirla en ley, de forma tal que este beneficio llegue lo más pronto posible a todas las familias. Y en ese sentido, no descartó ninguna acción para llevarlo a cabo. Eso incluye la posibilidad de un veto presidencial, apuntó. Más temprano, el ministro Briones respondió a las críticas de los parlamentarios y defendió el esfuerzo del gobierno en materia presupuestaria. Además, hizo hincapié en que no era posible aumentar el monto del beneficio del ingreso familiar de emergencia, porque no había espacio fiscal para hacerlo, y condenó que desde el Congreso se exigiera a Chile el desembolso de recursos de un país desarrollado. Esto fue publicado por La Tercera el 7 de mayo del 2020. ¿Qué entendieron del artículo? ¿Qué creen ustedes que sea la política fiscal? ¿Qué creen ustedes que signifique que la política fiscal esté al límite? Para comenzar a entender esto, recordemos que en la clase pasada aprendimos o definimos como sector público al conjunto de instituciones mediante las cuales se trata de regular la actividad de un país y que para llevar a cabo las diferentes funciones, estas se organizan en distintos niveles y organismos. Vimos además que las principales razones que justifican la intervención estatal son el fallo del sistema de mercado, es decir, que el mercado no siempre funciona de forma eficiente y que el Estado debe intervenir para tratar de solucionarlo. También vimos que el mercado puede funcionar de forma eficiente, pero también generar una distribución muy desigual de la renta. Y por último, que la presencia de ciclos económicos puede ser suavizada gracias a la intervención estatal. De entre todas las medidas o políticas posibles, dijimos que nos íbamos a centrar en aquellas que se diseñan a corto plazo para tratar de estabilizar la economía, como la política fiscal, la política monetaria, la política mixta, la política internacional. Además les expliqué que las diferentes doctrinas de pensamiento tienen claro cuáles son los objetivos macroeconómicos que hay que conseguir. Si bien difieren en elegir cuál es la política, básicamente el debate se centra entre la política fiscal o la monetaria, o sea, la política más útil para alcanzar los objetivos macroeconómicos. Pues bien, hoy empezaremos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de política fiscal. Les reitero entonces la bienvenida. ¿Saben ustedes dónde se creó la primera casa de la moneda en América?
De seguro todos piensan en primer lugar en Estados Unidos y luego quizás Canadá, pero no, chicos. La primera tuvo lugar en México en 1535 y esa es nuestra curiosidad para hoy. En dicho año, el virrey Antonio de Mendoza, quien se había desempeñado como tesorero de la Casa de la Moneda de Granada, arribó a la Nueva España portando consigo la cédula real con la cual la corona española disponía la creación de la que sería la primera Casa de la Moneda en América. Como dato les puedo decir que al parecer las primeras monedas que circularon durante la colonia fueron acuñadas en 1536 y estaban hechas de plata. Bueno, dejemos nuestro segmento por hoy y entremos en contenido nuevo. Retomemos la pregunta inicial. ¿Qué creen ustedes que sea la política fiscal? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Pues se puede definir como el conjunto de variaciones de gastos y de ingresos del gobierno, realizadas con el fin de asegurar los objetivos macroeconómicos. Les repito para que tomen el apunte, la política fiscal se puede definir como el conjunto de variaciones de gastos y de ingresos del gobierno, realizadas con el fin de asegurar los objetivos macroeconómicos. Dichos objetivos fueron los que vimos la clase pasada: el pleno empleo de los recursos, la estabilidad en los precios, el crecimiento y desarrollo, la mejora en la distribución de la renta y el equilibrio en la balanza de pago. En resumen, muchachos, y esto es algo muy importante, la política fiscal se lleva a cabo mediante los ingresos y los gastos públicos. En el día de hoy vamos a analizar a los ingresos públicos y para no hacer tan extensa la clase, en la que viene estudiaremos el gasto público. Ahora bien, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuáles ustedes creen que sean los ingresos públicos? Pues el sector público necesita recursos con los que realizar sus funciones. Dichos recursos que obtiene se denominan ingresos. De ahí que los podemos definir como los recursos que capta el sector público para realizar sus actividades. Muchachos, el Estado desarrolla un conjunto de actividades económicas en favor de sus ciudadanos, para lo que necesita disponer de recursos con los que sufragar los gastos que conllevan estas necesidades, que cada vez adquieren mayor volumen. Recordemos el problema fundamental de la economía: necesidades ilimitadas contra recursos escasos. Pues bien, el sector público produce, como cualquier agente de producción, recursos que genera su propia actividad económica. Por ejemplo, los servicios que presta el Estado actualmente, como el transporte o la enseñanza pública, generan ingresos que pueden cubrir, según el caso, la totalidad o solo una parte de los costos de producción de estos servicios. El Estado también es propietario de bienes como terrenos, edificios, empresas, obras artísticas, de los que obtiene ingresos derivados de su explotación. De forma añadida, puede obtener ingresos mediante préstamos, o sea, puede pedir dinero prestado. Además, puede captar recursos de forma coactiva vía los impuestos, amparándose en su cualidad de representante máximo de los intereses ciudadanos y exigiendo a los ciudadanos, válida la redundancia, la participación en la financiación de los proyectos de gasto público. En base a esto, tenemos entonces como primer tipo de ingreso a los voluntarios. ¿Cuáles son estos? Pues serían donaciones de los individuos al sector público, ingresos que las personas no están obligadas a pagar, como aquellos derivados de la venta de bienes y servicios, las rentas del patrimonio público, o sea, el alquiler de algún tipo de edificio, los derivados de las ventas de activos, o sea, de la venta de algún terreno, por ejemplo, los derivados de la realización de operaciones de crédito. Por otro lado, tenemos a los ingresos contractuales, que son los denominados por Smith como ingresos originarios y que el Estado puede obtener igual que podría derivarlos un individuo particular.
encajan dentro de este apartado, los procedentes de prestaciones de bienes y servicios por el Estado mediante negocio o una relación contractual. Dentro de los ingresos contractuales también podemos incluir los distintos tipos de precios. También tenemos la deuda pública. ¿Cuántos no han escuchado sobre este término? Si hasta en el juego de Monopolio está presente, pues la misma se define como el conjunto de deudas que mantiene un Estado con los particulares u otros países. Les repito para que tomen el apunte. La deuda pública es el conjunto de deudas que mantiene un Estado con los particulares u otros países. Supone una forma de obtener recursos financieros por el Estado. Esta deuda se puede materializar mediante emisiones de títulos de valores. Por último, tenemos a los ingresos coactivos, aquellos que Adam Smith denominaba derivados del poder de coacción que el Estado tiene sobre los particulares. Son obtenidos a partir del poder penal y del poder fiscal. Y a continuación vemos en la diapositiva 3 puntos que ya estudiamos y que definimos como tributos. Pero, ¿por qué los volvemos a mencionar? Porque los tributos son la principal fuente de ingresos públicos. Así que refresquemos el contenido brevemente. ¿Alguien recuerda qué son los impuestos? Imagino que todos, pues son obligaciones generalmente pecuniarias en favor del Estado. Recordemos que son regidos por derecho público, que no requieren contraprestación directa o determinada por parte de la administración pública. También recordemos que son actualmente la principal vía de ingreso público. Puedo decirles como dato que representan al menos entre el 85 y el 90% del total de los ingresos de un Estado. Luego tenemos las tasas. ¿Quién las recuerda? Pues son los tributos que el Estado cobra por la realización de un determinado servicio o actividad en régimen de derecho público. Y por último, vemos las contribuciones especiales, que las definimos como aquellas de mejora ocasional por la realización de una obra o servicio público, realizada en interés público, válida la redundancia. Solo me resta decirles que entre los impuestos coactivos también podemos encontrar las multas. Todas ellas son establecidas según el poder penal sancionador y constituyen un tipo de ingreso. Ahora bien, ¿podrían ustedes poner otros ejemplos de ingresos públicos? Esa pregunta se las dejo de tarea para que respondan en sus cuadernos. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Fue corta, pero muy importante. Como ideas valiosas de cierre, podemos concluir que la política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, o sea, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y con baja inflación. Estas ideas importantes resumen nuestro encuentro de hoy. Aquí les dejo 2 actividades sencillas para que practiquen lo aprendido y los invito a ver el video a continuación. Me despido deseándoles a todos la mejor de las tardes. Un beso grande y hasta la próxima. ¿Has oído hablar de política fiscal, pero no entiendes bien cómo funciona? ¿Lo consideras importante, pero a veces piensas que es un tema de expertos? La política fiscal afecta nuestra vida cotidiana y hoy te explicamos cómo. Te presentamos la nueva serie El ABC de la política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que estudia el presupuesto del Estado, analiza tanto la recaudación tributaria como el gasto público y se enfoca en que estas acciones se hagan de forma transparente. Para que la política fiscal contribuya a que la ciudadanía goce de una vida plena, se deben promover 3 pilares fundamentales:
lograr empleo suficiente y un crecimiento económico sostenible, construir condiciones de igualdad entre las personas y hacer que las instituciones funcionen con efectividad. Por eso la política fiscal es una herramienta para la democracia y el desarrollo. Ahora que ya sabes qué es política fiscal, infórmate, comparte, participa.